entre 15 y 25 canciones, de las cuales escuchamos a lo mejor a lo sumo 7 o 10 en el recorrido, pero bueno, después queda colgada en nuestra cuenta en Spotify, @rlosinski, y tienen ustedes la posibilidad de disfrutarla durante el fin de semana. Son casi 40 las canciones que eligió y pudo haber seguido. Hoy vamos a disfrutar de la música, de la rocola que escucha Andrés Rojas Jiménez. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. Con Cherry Navarro, aleluya, sonando la señal de éxitos. Gracias Andrés Rojas Jiménez, periodista vinculado al área económica, editor de Petroguía. Andrés, bienvenido en esta otra faceta. ¿Cómo estás? Gracias, Román, por esta invitación. Y no, de verdad que me complace mucho porque de verdad que yo creo que todos en nuestra vida tenemos o una rocola o una banda sonora. La lista es innumerable y por eso yo cuando tu productora me lo pidió, yo lo segmenté como por etapas, porque yo creo que hay canciones que no es necesariamente que uno las esté escuchando a cada rato en la actualidad, sí. Pero en el caso de Aleluya de Cherry Navarro, sí, porque primero papá era amigo de Cherry Navarro, sí. Llegaron a jugar juntos bowling, yo tengo fotos del equipo bowling de papá, por cierto en ese equipo estaba un animador que todavía muy animador, que fue referencia en la televisión venezolana, compadre de mi papá, como fue Alfonso Álvarez Gallardo. Entonces, bueno, todos sus hijos están vinculados con el mundo de la comunicación y en buena medida yo le debo a los hijos de Alfonso. Pero en el caso de Cherry, siempre me impactó, lo vi una sola vez en mi vida de niño porque me lo presentó mi papá y cuando lo veía cantando, esa imagen que es emblemática en el show de Reni, pues para mí es muchos tienen canciones infantiles, hay gente que dice hasta el himno nacional porque yo he escuchado en la rocola, en mi caso es Aleluya de Cherry Navarro. Mira tú, y qué bien que hayamos comenzado por ahí. Es un recorrido aleatorio, pero como lo segmentaste por etapas, si sientes que en algún momento hay una canción que quieras escuchar específicamente, pues lo hacemos también. Es Andrés Rojas Jiménez quien nos acompaña. ¿Música para qué, Andrés? Tú viajas mucho por el país, me imagino que viajarás acompañado de música, pero por ejemplo, ¿para trabajar también escuchas música? Mira, totalmente, yo necesito la música, siempre he necesitado, la radio me acompaña mucho por lo demás, antes de yo hacer radio, éxito, y no lo digo por sí. Cuña, de verdad en general, yo suelo ser, y me crié así, es decir, cuando papá y mamá inventaban viajes por el interior, tú lo has relatado que pasaba también en tu familia, sí. Pues papá tenía primero el portagrabador para los cassettes y papá todo lo que estaba en acetato lo grababa a cassette y viajábamos. Y por eso hay una cantidad de canciones que a mí me recuerdan mucho mis viajes. Por ejemplo, mi familia materna vivía en Valencia y cuando íbamos a donde mi abuela, siempre salíamos todos los sábados en la noche después que mi papá jugaba softball. Y bueno, para un imperdible era el quinteto contrapunto, pues. Ya va, pero habría que hablar de la música y de los deportes de papá. Ya has mencionado bowling y softball. Papá fue un gran deportista, yo no lo soy, pero papá fue un gran deportista de los equipos, de sus equipos de amigos. Él tenía un equipo que se llamaba Los Colegas o del Colegio de Odontólogos. Mira tú, de fondo, inolvidable, Tito Rodríguez. Mira, es mi bolero, yo soy un apasionado del bolero, es decir, lo empiezo a descubrir por una mezcla entre papá y sobre todo cuando a mí el tema de las bandas sonoras de las películas me marca mucho, claro, soy un gran coleccionista de bandas sonoras y cuando yo vi Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, el uso que él hace del bolero y todo en su cinematografía, sí. Empecé a buscar todos los CD, los acetatos de mi papá, los cassettes de mi papá y creo que de todos los boleros
que me gusta muchísimo, pero el que me marcó sin lugar a dudas es Inolvidable de Tito Rodríguez. ¿Tienes algún género favorito o en el otro extremo algún género con el que digas, no, ya va, no puedo? Mira, no, en general me gustan todos. El que, digamos, soy un amante de la música brasileña. Sí, bueno, definitivamente. Definitivamente, y mi cantante favorito allí es Caetano Veloso. Caetano Veloso, sin lugar a dudas. Carlos Jobim, o sea, sí, son tantos también. Pero quizás lo que todavía no, por ejemplo, la gente, yo he escuchado mucho que a la gente no le gusta el reggaetón. A mí me gusta el reggaetón cuando estoy en fiesta, totalmente. En el contexto pero adecuado. Todavía no he logrado conseguir un reggaetón que pueda yo incluirle y decirte, oye, este me gustó. Porque ni siquiera, fíjate que incluí en la lista, y aquí voy a hacer un poco aleatorio saltando, pero por ejemplo, me fui con Rosalía, pero en Motomami, ajá, pero me terminó matando una canción que casi que es un bolero y me recuerda mucho a Toña la Negra, esta canción de Rosalía que se llama Delirio de Grandeza. Que la escuchamos de fondo. De mi agonía, tú sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías, la ambición, delirio de grandeza hizo en mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. ¿Esto lo escuchas, Andrés, en qué circunstancias? Mira, yo descubro a Rosalía. Bueno, empezó a hacerse un boom, sobre todo cuando uno veía las notas de televisión española. Mi pareja lamentablemente falleció en diciembre. Sí. Y me hizo descubrir mucho de Rosalía, pero teníamos gustos distintos. Entonces, a él le gustaba mucho esto de Motomami. A mí, te confieso que de hecho, me compré el CD, porque yo me combino a veces entre Spotify, pero a veces sigo siendo un gran amante, si lo hay en CD, como un tema de colección, ¿no? Y entonces el tema de Delirio de Grandeza, yo dije, no, yo le dije, Dani, a mí me gusta mucho más Delirio de Grandeza. Esto se identifica más conmigo y con esa onda de boleros que yo tengo. Me muero por ver un concierto de Rosalía. Yo voy a mantener la aleatoriedad de esta rocola, pero ya que tú pediste a Rosalía, yo voy a colocar esta para que me expliques por qué está acá. Un pequeño mundo. No, eso es mi infancia total. Mira, fíjate que también tiene que ver con mi mamá, o sea, obviamente estábamos en los años del glorioso 430 y entonces mi mamá acaban de inaugurar Disney World. Claro, y los vuelos a través de Viasa costan $100. Bueno, absolutamente. Entonces nos fuimos y llegamos. Disney World tendría como 6 meses de abierto. Y bueno, obviamente ver al ratón Mickey y todo. Pero de todas las atracciones, Román, a mí me impactó ese recorrido del pequeño mundo, porque en buena medida refleja mucho de lo que yo soy. Es decir, yo soy un gran aventurero que no solamente me gusta recorrer mi país, sino el mundo. Es decir, entonces además esa música tan melodiosa, y bueno, para mí es otro junto a los de Cherry Navarro, diría que esta de It's a Small World se identifica mucho con lo que yo he hecho en mi vida, sobre todo desde el punto de vista de como gran aventurero. Pues te diré que fue la atracción favorita de mi abuela siempre, que en paz descanse también, El Pequeño Mundo. Las veces que fue a Disney, que no recuerdo cuántas habrán sido, era la atracción obligada, y la verdad es que por herencia también lo es para mí, y hoy no es de las más atractivas, entonces no es de las que más colas tiene. No, para nada. De hecho, yo digamos, la última vez que tuve un parque de Disney, no hice más nada, sino ya sencillamente me fui a esa de primero, porque yo dije, ya
ya me satisfice mi gusto, ¿no? De entrar a esto, porque es mi atractivo que más me conecta con mi niñez y creo que me conecta también con lo que he hecho en mi vida. Andrés, ¿se te hizo fácil primero armar la rocola, pero haciéndola, elaborándola, dedicándole unos minutos a pensar en las canciones, te hizo descubrir algo, te hizo toparte con algo o conectarte con ese pasado? Te conectas mucho con recuerdos, es decir, Sí, hay ¿no? canciones que obviamente las dejas allí y no la vuelves a evocar, salvo que como tu productora me llamó, empiezas tú a pensar, o que cuando vienen determinados momentos de celebración o de conmemoración, etcétera, tú lo vinculas. Por ejemplo, cuando yo te incluyo aquí Lavillo, yo lo asocio mucho con mis viajes, porque mis viejos eran unos grandes, bailaban. O sea, a mí me encantaba verlos bailar. Creo que es de las cosas que más disfrutaban y yo aprendí a bailar. Me gustaría ser más como mi papá. Mi papá y mi mamá eran, pero podían estar, incluso por mis dos familias, eran ese tema de las fiestas de Lavillo. Sobre todo en el caso de los cortijos, que mi tío era socio, siempre para mí era verlos bailarme era un espectáculo. Ya vamos a escuchar Lavillo, por supuesto, pero estamos escuchando de fondo El Mareo, esta mezcla de Cerati con esta gente maravillosa de Bajo Fondo. Oh, que son extraordinarios. ¿Por qué está acá? ¿Cómo los descubres? Mira, a mí me gustó mucho el tango. También se lo debo a papá y a mi abuela paterna, que me echaba el cuento de cómo llegó Gardel aquí a Caracas, etcétera, Caño Amarillo. Y en un viaje a Buenos Aires, me meto en una tienda y empiezo a ver que empiezan a haber distintas modalidades del tango que van más allá del tradicional que hemos escuchado. Y veo yo estas combinaciones con música electrónica, con música house, pero cuando veo este grupo de Bajo Fondo y esta canción con Cerati, oye, y ojo, no, en la lista puedo agregar a Cerati, hay muchas cosas más que se me escapaban, lo que pasa es que traté de poner canciones que de alguna u otra manera tenían algún tipo de conexión con algún momento de mi vida. Bajo Fondo, tango, pero ese Bajo Fondo y esa El Mareo con la voz de Cerati. Es otra cosa. Terminan influyendo en nosotros, Andrés, la gente, primero la familia, la gente con la que se está, nuestros amigos de colegio, nuestros amigos de universidad, los lugares, los momentos, eso va definiendo nuestra rocola. Absolutamente, o sea, los afectos, totalmente. Y uno los asocia con momentos de su vida. Yo creo que es como, sin lugar a duda, es lo que tú pondrías en la rocola si tú llegas. De hecho, cuando yo leía, yo le dije, bueno, van a decir que la lista es grande, pero es que una rocola, en estos días, por cierto, hiciste el recorrido de los festivales de recorrido de lo disfruté los mucho urbanos. verlo en fotos, quiero decir. Sí, y entonces llegas al Gardeliano ahí en Caño Amarillo, y por cierto sustituyeron la rocola por una nueva, y entonces tú ves y tú dices, y cuando yo estaba haciendo esto, yo digo, bueno, esto se parece a la rocola, además por la variedad, pero no es porque sea un tema de eclecticismo, sino porque es un tema que está asociado a momentos de la vida de uno. Si escuchas Billos, cierras los ojos y ves a papá y a mamá bailando, ¿cómo están vestidos? Papá, por supuesto, vestido con corbata, o sea, elegantísimo, o sea, y mi mamá también, o sea, porque los asocio con una fiesta, fíjate que en las fiestas familiares no los veían tanto bailando, pero si era una fiesta, una boda, unos 15 años, la graduación de alguien, pues por supuesto que apenas empezaba a sonar alguna de las piezas de Lavillo, sobre todo la que pongo, que es el caso de Bacosó, claro, o Viva España, un paso doble, veo a mi papá y a mi mamá bailar. Claro, y en
Y Andrés, ¿cuán prioritarios son los viajes en tu estructura de vida? Es decir, ¿puedes rechazar alguna oferta laboral porque tienes un viaje ya programado? Sí, absolutamente. Pero qué bueno, lo digo, qué bueno por ti, por tu sanidad espiritual, mental y física. Sí, quizás eso no lo hice tanto en mi época joven porque, bueno, uno está en otros momentos de su vida. Hasta que aprendiste, ¿no? Pero llega un momento que para mí hay primero que los viajes, tu cuerpo los necesita, vivir los necesita. No le temo a viajar solo, no soy lo he hecho acompañado y también es muy rico, pero tampoco me niego a hacerlo solo. Porque tú descubres, siempre vas a conseguir con quién hablar, con quién preguntar, el poder ver. Entonces, viajar al exterior o viajar aquí en el país y sobre todo indagar. Y aparte que nunca se pierde el tema periodístico, ¿no? Porque uno está ahí, esa curiosidad de estar preguntando, de hacer cosas. Entonces, descubres ese valor cultural que es absolutamente enriquecedor y para mí es absolutamente vital. Si alguien tiene miedo a viajar por Venezuela, ¿qué le dices? Mira, no le tema miedo, que obviamente que tiene que tomar sus precauciones. Sentido común. Una cosa de sentido común. Es decir, yo creo que tratar de evitar estar solo, es decir, porque se puede viajar solo, pero no andar solo. Es decir, tú, digamos, a veces vas con grupos y de repente entonces tú decidir y tomar determinadas rutas que te garanticen seguridad. Y hay cosas que cuando uno viaja solo, pues uno no debe hacer, sobre todo en términos que generan algún tipo de complicación. Por ejemplo, me acuerdo una vez que tenía deseo de lanzarme por una tirolina y yo estaba en Trinidad y Tobago y yo dije, si a mí me pasa algo aquí, ¿quién me va a ayudar? Entonces lo hice, fue aquí en Venezuela en una invitación que me hicieron donde tú dices, bueno, si me pasa algo, aquí están otros periodistas, otra gente que te va a ayudar, pero obviamente solo. Entonces, bueno, ese sentido común te lleva mucho a entender que cuando se viaja solo hay que tomar precauciones, incluso no solamente aquí en el país, Román. O sea, fíjate que a mí me asaltaron una vez, esa vez que te hablaba de que descubro a Bajo Fondo en Buenos Aires, a mí me asaltaron a pleno mediodía en Caminito. Entonces todo el mundo te decía, pero bueno, ¿qué hacías tú en Caminito? Bueno, todo el mundo no dice que hay que ir a Caminito porque esa es la referencia de Gardel. Bueno, o sea, estaba al mediodía tomando una foto y me asaltaron. ¿Qué te quitaron? ¿Ah? ¿La cámara? Me quitaron el koala, que ellos la llaman la riñonera, iba al pasaporte y me dieron un cachazo con el mango del revólver en la cabeza y yo sangré y yo terminé en un hospital en Buenos Aires. Mira, y estaba solo. Estaba solo. Entonces, bueno, ese viaje en particular a mí me enseñó que hay ciertas cuestiones que uno tiene que ser previsible. Claro, de Olga Guillot, total. Tenemos otra de Billo, Boscoso, pero como ya lo escuchamos, ¿qué tal si pasamos a Irene Cara con Fama? Hablando de soundtracks, ¿no? Sí, totalmente, de Fame. Oye, eso lo asocio con un viaje que yo hice bueno, yo fui a estudiar a Boston y entonces yo tendría como 16 años, había terminado el colegio temprano porque, bueno, había eximido las materias, ¿no? ¡Qué bien! Y el premio fue, yo estuve como 4 meses viviendo, creo que no me acuerdo, pero más o menos, y entonces, bueno, ese fue el año del estreno de Fame y te lo juro que y todo Boston, y sobre todo en los mundos universitarios, mis primos estaban becados por la Mariscal, entonces había, así como estamos ahorita en el efecto Barbie, Boston estaba muy marcado por el efecto de fama en esa oportunidad. Leí esta mañana que es impresionante la cantidad de padres en Estados Unidos que le están poniendo a sus hijas Barbie, producto de la película. O sea, un montón de niñitas de esta generación que se van a estar llamando Barbie por precisamente la película. Imagínate un Maracaibo. Bueno, para que se pongan creativos. Sí. Fama, Irene Cara, es la rocola de Andrés Rojas Jiménez. Escuchamos Delirio de Grandeza de Rosalía y esto es de Frankie Valli, Grease. Right.
injusto haber mencionado a Caetano Veloso y no escuchar por lo menos una canción suya. Brevemente en el caso de Gris, porque lo asocio, porque el apartamento de mis padres estaba al lado del autocine de Los Chaguaramos. Sí. Primero y último autocine que hubo aquí en Caracas. Y entonces como que mis compañeros de colegio o mis compañeros de cuadra o vecinos de edificio, pues era una norma ir al autocine. Yo creo que el Gris ha sido el éxito que por muchas semanas estuvo ahí. Yo creo que la llegué a ver por lo menos 8 veces porque ya llegué a ir a solo con amigos. Además que ir a ese autocine, no en carro, sino como peatón, era muy divertido, Román, porque ellos tenían solamente una fila, estaba techada, pero estabas al aire libre. Entonces la pantalla era el edificio del autocine. Yo tengo creo que fotos lo he puesto en redes sociales cuando derribaron el edificio. Y entonces, claro, tú veías, y si llovía, tú sentías que era como una cuestión en 3D, viendo la película y lloviendo, era maravilloso. Entonces, pero como la vi tantas veces. El autocine de Los Naranjos también tenía una o dos filas. Una o dos peatones, filas, ¿no? era muy similar. Sí. Con la diferencia. Pero llegar caminando ahí. Bueno. Llegar caminando no, pero porque estaba casi al lado. Pero además el tema de la pantalla era el mismo edificio. Claro. El edificio se llama edificio de autocine. En estos días, el fin de semana, con unos amigos que salimos en un paseo de moto, estamos haciendo memoria de los autocines. En Caracas estaban el de Los Chaguaramos, el de Los Naranjos. Uno en la avenida Andrés Bello. Uno en la avenida Andrés Bello. Había otro hacia Los Chorros, muy pegado a la Cota 1000. Exactamente, que tú de hecho la gente se paraba en la Cota 1000 para ver la pantalla. Claro. Creo que Valencia tenía su autocine. Estaba en parte de los espacios del CCT había un autocine, pero estaba el Go-Kart también. Eso no me acuerdo, eso no me acuerdo. Y después tenías, si mal no me equivoco, hacia la Bollera. En Los Ruices, por supuesto que tú lo mencionaste. Eso. El del Andrés Bello y por supuesto el de Los Chaguaramos. Sí, era toda una experiencia. Totalmente. Eso. Como experiencia escuchar a Fernandito Villalona, ¿no? Esto te lleva a una boda. Indefectiblemente este merengue, cama y mesa, te lleva a una boda. Entre otros, escuchamos. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza. Universidad, te lleva a la universidad. Las rumbas en la universidad, plenos 80, con mucho merengue. Boni Cepeda, Fernandito y Villalona, Rubí Pérez. De hecho, el merengue fue como de los primeros ritmos que yo aprendí a bailar gracias a mi papá para ir a las fiestas, sobre todo la fiesta de graduación, que estamos cumpliendo 40 años, mi promoción este año, y fue en el círculo militar y después en los años de universidad, o sea, no había fiesta, entonces o bien era Juan Luis Guerra o era Fernando Villalona. Quienes no sabemos bailar, nos defendemos con merengue y con gaita. Y con gaita, totalmente, pero con merengue por lo menos fue como el preámbulo para poder incursionar en la salsa. Miren, déjenme decirles que además de lo que hemos escuchado, queda mucho por fuera y me voy a permitir mencionar algunos de los autores que están acá, de los intérpretes. Aquí está Mercedes Sosa, aquí está Joan Manuel Serrat, aquí está Buenavista Social Club, aquí usted va a encontrar a Astor Piazzolla, usted va a encontrar acá bandas sonoras, ni hablar. Bandas sonoras montones. Y después, hay mucha música clásica, Román. Y por cierto, yo te lo comenté porque yo cuando tú estrenaste este horario, sí, tu primer sueldo de la mañana fue conmigo. Y yo me acuerdo que tú me preguntaste cuál había sido mi primer sueldo y yo te dije que como guía del Teresa Carreño. ¿Cierto? De la primera promoción del Teresa Carreño. Es verdad. Y sin lugar a dudas, si hay algo que a mí me llevó a absorber mucho más la música fue el Teresa Carreño. Claro. Con conciertos como el de Nina Hagen, por eso es que ponía habanera, la famosa habanera cantada por Nina Hagen. O mucha música clásica, de donde está el bolero de Ravel, las baquianas brasileras de Villalobos, o la ópera tosca. O sea, realmente el Teresa Carreño, en el tiempo que yo estuve, fue así como una suerte de universidad para entender mucho todos los géneros artísticos que pueden haber. Y de fondo, precisamente, el bolero de Ravel, aunque quiero cerrar con algo de acá, con algo nuestro, y puede ser Perla Negra de Giordano, para agradecer a Andrés Rojas no solamente la deferencia, hacerse del tiempo y del espacio, pero hacer una lista tan rica. Yo suelo decir, Andrés, que la rocola de nuestros invitados el jueves, el miércoles, corrijo, me acompaña el fin de semana, pero la tuya me va a acompañar con un mes. Por buena, pero por nutrida también. Gracias, Andrés, qué bueno tenerte acá. No, y Perla Negra para mí es mi canción favorita de Giordano. Tiene muy bellas, pero además esa también nuevamente me conecta
con mi papá, porque fíjate que habla, y es muy caraqueña, dice de pinto a miseria. Sí, Y yo creo que ese es otro punto importante. El tema Caracas para mí, como ciudad, y por eso que todas las de Lavillo, pero sobre todo Canto a Caracas, también forma parte de mi banda, de mi rocola, de mi banda sonora, de mi música incidental. Bueno, más que invitados a disfrutar de esta rocola de Andrés Rojas, está identificada como la rocola de Andrés Rojas en mi cuenta de Spotify, @RLosinski. Escuchemos unos segundos de Giordano. Una oportunidad para